Bueno, ya se lo decíamos al inicio de este espacio, hay voces que, aunque se hacen llamar demócratas, buscan que la ciudadanía no participe en la consulta popular y para ello utilizan algunos argumentos, por más absurdos que estos puedan sonar, y los difunden en redes sociales. ¿Cuáles son estos argumentos? ¿Cómo se difunden? De eso vamos a hablar el día de hoy con Alberto Escorcia y Miguel Elorza. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Pues vamos a ver cuáles son estos argumentos de estas voces que no quieren que las personas participemos en la consulta. El primer argumento de estos dice, Miguel, que la consulta es ilegal. Sí, pero antes, si me permites ponerme purista en el asunto lógico, no son argumentos, porque un argumento se construye a partir de premisas. Supuestos argumentos. Afirmaciones que dichos. son falsas. Aseveraciones. Y las afirmaciones falsas tienen un nombre y son mentiras. Vamos con la primera. La primera. Afirman en redes sociales que la consulta es ilegal sin dar ninguna premisa. La consulta que se está promoviendo para el 1 de agosto no es ilegal. ¿Por qué? Porque la aprobó el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. Después la pregunta, si bien el presidente de la República había propuesto una pregunta, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien hizo otra pregunta y la avaló. Por tanto, 3 poderes de la Unión están proponiendo una consulta que además va a organizar el Instituto Nacional Electoral, el único órgano encargado de organizar, según la Constitución, las elecciones federales y las consultas populares. Por eso es que no es ilegal la consulta. Sin embargo, esta afirmación tuvo su movimiento en redes sociales. Así es, no fue casual. Esta aseveración fue producto de una operación coordinada. Aquí en la lámina 1 les presentamos cómo alrededor de la politóloga Denise Dresser, en su cuenta de Twitter, se forma una red de amplificación coordinada, que es el término técnico correcto, donde este tweet que citó Miguel, pues muestra esta red de amplificación para reforzar la opinión de Denise Dresser. Lo que Denise Dresser dice está reforzado por comentarios de bots que dicen que la consulta es ilegal. Entonces aquí ya hablamos de una operación, en este primer caso, y se va repitiendo en los siguientes. Vámonos entonces con la 2. La segunda mentira es que la pregunta la hizo el presidente. Y como ya lo dijimos, si bien el presidente de la República propuso una pregunta, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinó la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Aunque cierto medio de comunicación calificó esto como cantinflesco y ponían una imagen del presidente y luego otros comunicólogos o comunicadores mexicanos ponían la imagen del presidente diciendo que era una pregunta cantinflesca, lo cierto es que quien hizo la pregunta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se movió? Pues en este caso el principal impulsor de esta opinión o esta aseveración fue Fernando Belauzarán, que aquí lo vemos en la lámina número 2. Como alrededor de su cuenta de Twitter se crea una red de aplausos comprados, que es como yo le llamo, también una amplificación coordinada. Pero aquí tenemos, afortunadamente, un debate que vemos en la esquina superior izquierda, cómo se crea una comunidad de debate para rebatir lo que dice Fernando Belauzarán. Pero estas pequeñas cuentas, como en el caso anterior, tratan como de reafirmar esta narrativa de Fernando, que pues tiene que utilizar aplausos comprados y risas pagadas. Aplausos comprados. Fernando Belauzarán y cierto medio de comunicación. Sí, cierto medio. Nombres, ¿no? Nombres ya, pues ya que estamos hablando de cierto medio de comunicación. ¿Cuál es? De cuyo nombre ahora no me llego a acordar. Yo tampoco, perdón. Bueno, pero sí te vas a acordar de la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿qué dice? La consulta, insisten en redes sociales, es un capricho del presidente. Esto es falso. ¿A partir de qué premisas o de qué argumentación? De nuevo, el Poder Ejecutivo aprueba la realización de la consulta, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elabora la pregunta, el Instituto Nacional Electoral organiza la consulta. No es capricho del presidente. Y no olvidemos la participación de más de 2 millones de ciudadanos que se movilizaron para justamente solicitar esta consulta. Así es. Entonces, no podemos decir que es un capricho del presidente y sobre todo afirmarlo sin dar ninguna premisa. Por eso no es argumento. Y aquí tenemos 300 mensajes en la lámina número 3, donde la cuenta JDani771111 está amplificando estas opiniones, pero este es un caso especial porque no están retuiteando a ningún personaje,
sino que son 300 cuentas de bots que están imponiendo esa narrativa, y es un caso que no había visto antes. Generalmente retuitean a alguien famoso, de la derecha o de la oposición, pero en este caso puede ser un nuevo grupo de bots que nos estamos encontrando ahorita en la escena digital mexicana. O sea, el mensaje original falso o de esta afirmación es un bot. 300 bots. 300 bots. Miguel detectó uno, pero en el análisis que hicimos encontramos 200 cuentas más. 200 Pero son nuevas, estás diciendo. ¿De dónde vienen? ¿Las podemos detectar? Todavía- ¿Quién las está apoyando? ¿Geolocalización? Ay. No, todavía no hay suficientes No tiene- datos, pero Pegasus. Pero sí le vamos a dar seguimiento para ver cómo se comporta esta red y a quién impulsa, ¿no? Y a qué medio también está impulsando. Es un Muy buen bien. hallazgo este, Miguel. Hay que seguir. Hay que Es seguirlos. follow the money, ¿no? La siguiente mentira, que incluso utiliza un hashtag, la ley no se consulta. Bueno, esto y lleva doble juego este hashtag que están utilizando. Primero afirman que la ley no se consulta, pero la ley general sobre la consulta popular que rige la reforma constitucional plantea 8 excepciones para realizar consultas. La primera, la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los respectivos tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. La segunda excepción, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución. Tercera excepción, la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. Cuarta excepción, la materia electoral. Quinta, el sistema financiero, ingresos, gastos y presupuesto. Sexta, las obras en infraestructura en ejecución. Y por ahí alguien me discutió un día en Twitter, pero entonces, ¿por qué se canceló el aeropuerto? Bueno, porque se hizo una consulta que no estaba en este marco legal, sino en otro. La siguiente excepción, la seguridad nacional no se consulta. Y por último, la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanente no se consulta. Luego entonces, en tanto que no está dicho en la Ley General de Consulta Popular que la ley no se consulta, la ley sí se consulta. La ley se puede consultar y luego dicen, bueno, esto ¿Cómo se se movió movió? también. Pues analizamos el hashtag que detectó Miguel y nos encontramos un viejo conocido aquí en la lámina número 4, que es López Dóriga, la cuenta de Twitter, y vemos cómo él, al imponer esta narrativa, este mensaje de que no se consulta la ley, nace ese hashtag y se va creando un círculo. Si pueden ver, es como cuando aventas una piedra en un estanque de agua, un círculo, otro círculo, eso se llama amplificación coordinada. Es mucho más potente que lo que vimos con Denise Dresser y con Fernando Belauzarán. Y bueno, López Dóriga es famoso de utilizar estas técnicas para inflar sus encuestas y amplificar sus mensajes. No solamente quizás sean los bots que siempre lo están amplificando, ¿no? Claro. Eso debo ser preciso. Y la última, la consulta Tenemos menos de un propone... minuto. La consulta Consultar la propone ley. consultar la ley, ya leí la pregunta, y no propone consultar la ley, propone hacer un juicio a los actores políticos. Es mentira. Pues todo lo que vimos anteriormente en 30 segundos se llama matriz de opinión, donde impulsan a ciertos personajes para imponer una narrativa, reforzado por cuentas falsas, en este caso 300, y vamos a ver cómo se desempeña esta semana, porque también está el tema de las 19 millones de vacunas que estaban perdidas y no lo estaban. Y Ahí bueno, está. Pues Alberto una, Miguel... una narrativa que está con la intención de que la gente no participe, y aquí le decimos sí, participe. Sin en importar esta- cuál sí. va a ser su decisión, Así es, sí sin o no, importar. vaya. Si dicen que ya salió muy cara la consulta, desquite y vaya y consulte. 5.900 gastan Miguel, Gracias. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos el próximo jueves.